El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad hacemos un balance sobre las pandillas en El Salvador desde el ámbito, desde la visión de la antropología sociocultural. Para ello contamos con la valiosa participación del licenciado Marvin Aguilar Umaña, quien es antropólogo sociocultural, un asiduo lector, investigador, académico de estos temas de nuestra sociedad salvadoreña y también de América Latina y otras latitudes. Licenciado Marvin Aguilar, gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches y un gusto. Un saludo a tu audiencia. ¿Cómo va ese balance político de lo que ha sido el cierre del año 2022? Importante conocer cuáles son sus apreciaciones ya prácticamente finalizando este primer mes de enero. Bueno, hay dos herramientas que han salido. Una es una encuesta de Fundabungo y esta semana también ha salido la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Esto nos permite, digamos, contrastar con lo que uno ve en el territorio, por ejemplo, ¿no? Y creo que es muy cierto, ¿verdad?, lo que manifiestan ambas encuestas, en el sentido de que la gente tiene una percepción de mayor seguridad, mayor tranquilidad en las comunidades. Esto hace que pues la gente esté agradecida con el presidente Bukele, específicamente con su figura. Y también hay un problema grave, que es la situación económica. A la gente no le alcanza para llegar a fin de mes y también hay problemas de trabajo. Estas cosas son las que impulsan la migración en las comunidades. Entonces, eso te reflejan las dos encuestas y creo que es una realidad a la que hay que ponerle atención el gobierno, la clase política, ¿va? Uno, digamos, cómo lo van a resolver, y la clase política en general, qué propuestas tiene para esta solución, ¿va? Ya hoy, esta semana, hemos sentido un aumento en los combustibles, que eso afecta directamente a la clase media, que es la que tiene vehículo, pero también afecta directamente a las clases populares, porque al aumentar el diésel, obviamente, sube aún más los productos de la canasta básica. Entonces, esto vuelve a plantear una pregunta política, ¿verdad? Y es, ¿va a haber necesidad y cuándo de reinstalar el subsidio a los combustibles? Y teniendo en cuenta que el gobierno tiene una situación fiscal complicada, habría que plantearse, ¿es necesaria una diferenciación del subsidio? Porque no puedes subsidiar carros caros, ¿verdad? Habría que ver qué vehículos son los que vas a subsidiar y qué vehículos no, ¿verdad? Porque eso también es como algo bien complicado. Lanzar el subsidio de manera general está subsidiando a los yates, está subsidiando a los Ferrari, a los Jaguar, ¿verdad? Y no podés, subsidiar a familias que tienen esta clase de vehículos, porque entonces se entiende que tienen disponibilidad y bonanza económica. Eso debe ser para la clase media, que tiene un carro, que cuando suben los precios, así como vamos a llegar a los $5, ¿verdad? Porque la situación en la guerra de Rusia-Ucrania va en escalada, ¿verdad? Y ya entra en vigencia en febrero la no compra de diésel a Rusia por parte de Europa. Por eso el diésel va a subir aún más. Entonces, eso hay que estarlo previendo en economías como las nuestras. Entonces, eso plantea seriamente un estudio ya rápido, técnico, de cómo se va a aplicar el subsidio, si en dado caso se aplica el subsidio. Si no se aplica el subsidio, tú bien sabes lo que hace la clase media: guarda el carro, ¿verdad? En la medida que ya no podés, echarle gasolina a tu vehículo, lo guarda. Esto causa frustración, vea, en la población, y eso a lo largo de este año, que es preelectoral, es lo que menos hay que evitar, que la población entre en un estado de ansiedad porque no puede satisfacer sus necesidades, que sienta esa frustración porque
está percibiendo que va hacia la pobreza y no hacia, digamos, ¿verdad?, a mejorar la situación económica, que ya te lo dice la encuesta de la UCA. El 80% cree que el país está mejor que el año pasado, porque hay una percepción de que hay muchas cosas, por ejemplo, la seguridad puede hacer que yo ya ponga un negocio, una tienda, puedo circular libremente por lugares donde antes no se podía, no hay presencia de pandilleros que intimiden a la población, y esa es una percepción que la gente tiene, que es un cambio positivo, es innegable, que eso nadie lo puede discutir, de que hay una percepción de cambio. Bien, pero cuando te vas a la misma encuesta te está diciendo que en lo personal la gente tiene problemas económicos, ¿verdad? Y eso es algo que hay que atenderlo. El combustible para nosotros es bien vital porque determina los precios de casi todas las cosas que consumimos. Entonces, si aumenta el combustible, aumentan las cosas. Eso creería yo que sería como el reto, el gran desafío para este año, ¿no?, en comparación con el año pasado. Licenciado, usted circula por todo el país, comparte con la gente, camina, está en sitios de mucha afluencia y por supuesto que ha podido desarrollar su propio monitoreo sobre la percepción y la realidad de que la población, 9 de cada 10 en promedio, se sienten más seguros y avalan las disposiciones del gobierno lideradas por el presidente Bukele. Pero en esta dirección lo hemos invitado para escuchar su análisis sobre un tema que no se ha abordado hasta el momento, y es cuál ha sido la respuesta de las pandillas al régimen de excepción desde el 27 de marzo del año anterior hasta la fecha. Se puede decir que las pandillas no han tenido la capacidad de adaptarse y sobreponerse. ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que ha sucedido? Se decía que eran estructuras superpoderosas que tenían bajo su dominio gran parte del territorio salvadoreño. El presidente Bukele ordena y solicita el régimen de excepción, la Asamblea se lo aprueba, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el apoyo también de la Fiscalía General de la República ha generado estos resultados inéditos en el mundo. Hay algo que tenés que considerar a la hora de responder tu pregunta, y eso hay que ser holístico. Hay que ver, por ejemplo, qué dicen los expertos internacionales en relación a este fenómeno, y hay que ver también lo que plantea el gobierno, y tenés que entender también lo que la ciudadanía percibe, ¿no? O sea, creo yo que si tenemos en cuenta esas tres digamos, facetas del análisis que se puede hacer, podés lanzar quizás una hipótesis, porque esto de la conducta humana se maneja más por hipótesis, ¿verdad?, que por certeza. No existe certezas en la cuestión humana, ¿verdad? Entonces, vaya, mucho se dijo de que esto puede ser un ejemplo para la comunidad internacional o para diversos países que tienen problemas de delincuencia muy similares a los nuestros. Pero si tú te fijas, no está siendo utilizado, digamos, o recomendado el proceso salvadoreño por Naciones Unidas, que es generalmente a donde todos acuden para mediar situaciones de conflicto. Hay varios países que tienen problemas con la delincuencia y no está siendo, digamos, El Salvador como el modelo que se está planteando para resolver casos como en Brasil, casos como en Colombia, casos como en Filipinas, ¿verdad?, o incluso la misma delincuencia que puede haber en los países europeos con estos grupos de neonazis, porque allá, digamos, el problema en Europa son estos grupos ultraderechistas, supremacistas, ¿verdad?, que también lo tiene Estados Unidos, y no se ha planteado, digamos, una solución de estado de excepción, por ejemplo, o de cárcel para ¿cómo se llama?, generalizada, capturas masivas, por ejemplo. Eso no lo estás viendo, que lo están replicando otros países. Eso es importante. Ahora, estos países, ¿por qué dicen que el modelo salvadoreño no es replicable? Es interesante también. Cuando tú hablas con estos expertos, o los lees, o les das seguimiento, ¿cuál es la posición? ¿Por qué no ven en el modelo salvadoreño
digamos, un ejemplo a replicar en otras sociedades, otros países, es porque ellos no creen que haya habido, digamos, una reducción de la violencia o una, digamos, disminución del poder de las pandillas que tú mencionabas en el territorio, per se por el estado de excepción o por un combate a la delincuencia por parte del gobierno. Estos organismos internacionales o analistas o expertos en seguridad te hablan de que hay un pacto entre las pandillas y el gobierno y que eso es lo que ha logrado esa disminución. Más allá de que esto sea cierto o no, porque tú eres experto en esto, siempre se negaron los pactos, siempre se negaron las treguas, nunca se reconoció por parte de ARENA y del FMLN que tuvieran esos acuerdos, pero el tiempo finalmente, que es el que se encarga de poner las cosas en su lugar, hoy nos permite incluso saber que hay gente presa y procesada por esta situación de dar dinero, de hacer acuerdos electorales, de hacer acuerdos para reducir los muertos y con eso mejorar la imagen de los gobiernos pasados. Eso, según la comunidad internacional, aún persiste. Esa es una parte del análisis que no hay que descartar porque es parte de las presiones internacionales en relación a informes, por ejemplo, como el último lanzado por esta ONG estadounidense, la de derechos humanos, ¿verdad? La Human Rights Watch. Ellos levantaron ese informe y a mí me consultaron, ¿sabes? Porque planteaban de que miraban dentro de los analistas, ¿verdad?, salvadoreños, que yo era el único que defendía el estado de excepción. Entonces querían saber por qué yo defendía el estado de excepción, porque si tú te fijas, la mayoría de analistas están en contra del, digamos, serios, que se llaman así serios, ¿verdad? Están en contra del estado de excepción, pero me miraban a mí, que yo, digamos, planteaba una posición de apoyo al estado de excepción. Continúo apoyando el estado de excepción, me parece muy bien, por una sencilla causa. El gobierno, a través de la policía y del Ministerio de Justicia y también las Fuerzas Armadas, son los encargados de velar porque vos y yo tengamos y todos tengamos una seguridad y podamos circular sin mayores problemas y menos de que alguien te esté cobrando una extorsión por entrar a una colonia o por tener un negocio. Bien, ellos son los encargados de ver que eso no pase. ¿Cómo lo van a hacer? La gente quiere efectividad, ¿verdad? Entonces el gobierno dice que la herramienta que necesita para poder aplicar y darnos seguridad es el estado de excepción. Bueno, hay que dársela. Sencillo, ni vos ni yo estamos manejando ese problema. Entonces no nos vamos a poner a, mira, no debe ser así, mira, no debe de ser así, porque en el territorio las cosas son totalmente distintas, pues. O sea, no es tan fácil. Yo comentaba en otra plataforma digital un caso al que yo estuve vinculado en el fin de semana, ese fatídico de marzo, porque fue asesinado uno de mis primos en San Miguel, en la colonia La Presita, que él se dedicaba a hacer Uber y se negó a pagar la extorsión al grupo de taxistas que estaban ahí. Pues cuando se liberan las válvulas, ¿verdad?, ese sábado, él fue asesinado, ¿verdad?, por no pagar la extorsión. Y su hijo, porque él vivía como a 2-3 cuadras de ahí, su hijo ha llegado todavía cuando agonizaba y ha muerto en los brazos de su hijo de 15 años. Entonces, cuando tú me preguntas a mí cómo puedes detener ese genocidio, ¿verdad?, que están haciendo las pandillas, y me decís que el estado de excepción es, digamos, la solución que tú encontrás, bueno, toma esta herramienta y hazla cumplir, pues. Eso es así en cualquier parte del mundo. Lo hacen los países desarrollados, lo hizo Canadá para detener, digamos, la protesta de los camioneros, ¿te acuerdas? Cuando les quisieron imponer la vacunación obligatoria por lo del COVID, lo ha tenido que hacer Estados Unidos con las protestas del Black Lives Matter por el asesinato de un afroamericano, que se desbordó aquella, digamos, indignación por parte de los estadounidenses por la muerte a manos de un policía. Pues entonces los estados tienen que utilizar de alguna manera esos regímenes de excepción o estados excepcionales, ¿verdad?, para restablecer el orden. Ellos me plantearon, te digo, por eso me enteré que el argumento era, me dijeron, sí, es cierto, pero hay un pacto con las pandillas. Entonces la comunidad internacional considera que hay un pacto entre el gobierno y las pandillas, y por eso es que no le dan credibilidad, digamos, a esa parte
esa mejoría. Ahora, cuando baja la población está totalmente de acuerdo con el estado de excepción, porque sienten lo que yo ya te dije. Vea, podés abrir un negocio, podés salir, ya no tenés el problema de que hay unas fronteras imaginarias donde si yo vivía en una zona no podía ir a la otra, o sea, eso ya no existe, ¿no? Pero en esto también hay que ser honesto, Ricardo, hay miedo en la población de ir preso. Vea, la clase media siente que podés ir preso por cualquier cosa que hagas. Ese miedo puede ser contraproducente a futuro, ¿vea? Porque la gente no debe de sentir miedo de su policía, no debe de sentir miedo de su fuerza armada, debe de sentirse protección. Y lentamente se ha ido instalando, más que todo en la clase media, en las zonas urbanas, ¿verdad?, un miedo a que si haces algo que pueda hacer, ¿verdad?, que puede enojar a un policía o a un soldado, te pueden detener. Ese miedo puede generar a la larga estados también de insatisfacción que pueden volverse factura electoral con el tiempo, ¿verdad? Porque no podés vivir en aquella, bueno, tú eres abogado también, ¿no? Esa cosa que se llama miedo insuperable. El miedo insuperable es aquello de que tú me estás amenazando constantemente, que llega un momento en que yo, para quitarme ese miedo que tengo ahí, te ataco, vea, te mato, ¿no? Y después me defiendo como este miedo insuperable, ¿verdad? Me amenazaba tanto, me sentía tan agobiado que me vi obligado a defenderme, a adelantarme a la agresión, ¿no? Pasa también cuando una mujer mata a su abusador, un hijo mata a un padre maltratador, por ejemplo. Son como argumentos que se tienen desde la antropología y la psicología para explicar por qué sucedió algo, ¿no? Entonces, y eso está altamente documentado, ¿verdad?, en el derecho penal. Entonces, de alguna manera, creo yo que esas tres fotografías, la de la comunidad internacional, la de que la gente está de acuerdo, pero ojo, hay que atender ese miedo que está creciendo, que tú y yo venimos de una época en la que se respetaba a la autoridad, era la palabra, la autoridad, y eso equivalía a la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y hasta la Policía Municipal, que se llamaba antes, ¿no? Entonces era la autoridad, y cuando había algo así, la gente decía, llamen a la autoridad. O sea, era cualquiera que llegaba te reprimía, ¿va? Y acordate que con el tiempo se planteó que lo que se desarrolló fue cuerpos represivos, y por eso en los acuerdos de paz se decide sustituir a esos cuerpos autoridad por una Policía Nacional Civil. Entonces creo que no debería de perderse ese espíritu aún en esta situación complicada digamos, de retar a las pandillas. Y la otra parte de la foto, es breve, que ya la conocemos todos, pues, es la posición del gobierno, que luce, ¿verdad?, digamos, con orgullo, el éxito del estado de excepción, de que ha logrado disminuir a ¿cuántos días? Más de 200 días sin homicidios, por ejemplo, ¿verdad?, y que eso también se percibe, ¿verdad?, por parte de la población. Pero también el gobierno, y a mí me parece objetivo, ha aceptado en el Comité de Tortura de Naciones Unidas que habían 3.000 casos, que ha liberado 3.300, y ahí en revisión dicen 10.000 casos en total, que es posible que haya gente que no esté vinculada a las pandillas, pero que fue detenida. Y en esto hay que felicitar, y yo esperaría que el ministro de Justicia lo lleve a cabo, que es el hecho de una mesa técnica, ¿verdad?, que eso es bien importante para, determinar si el detenido es o no es pandillero, pues, porque quieras o no, así como vemos que se está persiguiendo en estos momentos crímenes del pasado, de hace 40 años, la cifra que yo entiendo que es la que se maneja de 90 muertos en los penales, va a tener que ser aclarada en un momento determinado, ¿no? Esas muertes no se van a poder quedar así de murieron. O sea, tarde o temprano, cuando haya un cambio, ¿verdad?, se va a querer saber por parte de las familias por qué murieron estas personas, ¿va? En este análisis que usted nos desarrolla, licenciado, ha abordado, digamos, 4 esferas, pero desde la parte académica, desde su formación, desde la antropología
¿qué puede usted opinar o hacer una proyección de qué fue lo que sucedió? ¿Por qué los cabecillas visibles y los no visibles no tuvieron la capacidad de adaptarse al régimen de excepción y poder responder? Porque lo que hemos observado es que no pudieron enfrentar a la autoridad, generando algún tipo de presión mediática que de alguna manera hiciera que el gabinete de seguridad pudiera reconsiderar el rumbo. Yo creo que hay algo también. Hay ya un relevo hacia el interior de las pandillas, un relevo generacional también. Las pandillas también están sufriendo esa dolencia de los mismos de siempre, ¿no? Entonces, creo que los mismos de siempre dentro de las pandillas, porque no solo pasa en la política, ¿va? Pasa también en las pandillas, han perdido ya la autoridad moral como líderes de las pandillas. Se están haciendo viejos. La cárcel también los ha aislado ya de la realidad de las calles. ¿Ves? Como complicado. Entonces esto hace que las nuevas generaciones más vinculadas a la tecnología los haya agarrado desprevenidos. No tenían capacidad de respuesta porque los liderazgos en la calle no son tan brillantes o tan competentes como quizás lo fueron los mismos de siempre, las viejas generaciones que venían de la guerra, ¿verdad? Mucho se ha discutido, fíjate, sobre si en El Salvador se podía armar un movimiento guerrillero nuevamente, ¿no? Entonces la conclusión es de que las actuales juventudes en la montaña sin celular una semana se bajan de la montaña otra vez a la ciudad. No van a poder estarse 10, 12 años sin celular en la montaña, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? Entonces hoy la juventud no está como dispuesta, digamos, a sacrificarse, a morir, a pelear. Entonces, sino que fue algo, llegó la tropa, llegó la policía y eso puede ser fantástico. Fíjate que es que hay muchas historias sobre qué pasa eso. Marco Aurelio decía, fíjate, que lo que tenés que hacerle es ponerle nombre al monstruo. Y cuando le pones nombre al monstruo, te das cuenta que no es tan monstruo como tú querías. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler le dice a su Estado Mayor que había que invadir Francia y tomárselo. Entonces resulta que todos le aconsejan que no, que cómo va a derrotar Alemania a Francia. Francia es un ejército grande, o sea, y va a ser una guerra terrible, fratricida. Y Hitler insiste en que hay que invadir Francia. Y para sorpresa del Estado Mayor alemán, Hitler, que no era militar, que apenas había sido soldado en la Primera Guerra Mundial y que se va de baja porque se quebró en los ejercicios, ¿va? Hace predijo una gran situación de estratega donde llegan a Francia y Francia se rinde. Francia no se enfrenta al ejército alemán, se rinde. Entonces eso es lo que hace todavía mucho más popular a Hitler en Alemania, porque adivinó, digamos, que Francia iba a estar débil y efectivamente. Entonces creo que lo que ha sucedido aquí es que hay ya una nueva generación de pandilleros que no están interesados en hacer una guerra. Es que acordate que el problema de las pandillas es que no es un movimiento con ideología, pues. ¿Cuál es la ideología de las pandillas? Vender droga, extorsionar y tener dinero fácil y vivir una vida loca, ¿vea? De drogas, alcohol, mujeres, ¿vea? Y fiesta y todo eso. Bueno, eso es lo que ellos quieren, no es que quieren una guerra y no están dispuestos ni entrenados, que era también otra cosa importante, por sus jefes para librar una guerra. Yo creo que el gobierno hizo, con el estado de excepción, hizo el movimiento correcto, ¿vea? Para irse con toda la fuerza del Estado para desmantelar, pero ojo, ha desmantelado a la tropa, por decirlo así, ¿verdad? A los combatientes, ¿verdad? A la masa de los pandilleros, que está bien, que esa era como la parte, al parecer, fíjate, que era la más numerosa, pero era la más débil, porque son los que no han podido, digamos, hacer resistencia al Estado. ¿Desde cuándo se pudo haber hecho eso?
Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? Lo pudo haber hecho Arena en los 20 años, lo pudo haber hecho el FMLN, entonces se les dio como demasiada fama de poderosos, pero este gobierno lo que hizo es eso, ponerle nombre al monstruo. Y cuando le pones nombre al monstruo, te das cuenta que no es tan monstruo. Y creo que ese es un éxito que hay que reconocérselo, que es lamentable que la oposición no se lo reconozca al presidente Bukele. Porque es que ese éxito, ¿en qué se van? ¿A dónde están las armas? ¿Por qué no hay resistencia? O sea, no quererte dar cuenta de que pueda que no era tan monstruo, que solo había que tener un Estado fuerte, llegar y decirle paz, 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 ¿verdad? Entonces, quizás eso era. En antropología nosotros tenemos algo que se llama la navaja de Hoffman. Esto es que no le busques a un problema complejo que se ha logrado resolver, no le busques una respuesta complicadísima. A veces la más sencilla es la verdadera respuesta. Y en este caso, ¿cuál es? El Estado nunca tuvo el valor de llegar con los tacos puestos por delante y agarrar ese montón de vagos, asesinos, que querían la vida fácil, que es más fácil en vez de trabajar y levantarte temprano, ponerte a vos una renta, una llamada de teléfono y parar eso. O sea, a veces solo es eso, ¿no? Entonces eso es, digamos, lo que creo que sucedió en este caso. Muchas gracias, licenciado Marvin Aguilar Umaña, por sus opiniones en este primer segmento. Amigos televidentes y cibernautas, se han cerrado 24 días del mes de enero del año 2023, de los cuales 16 marcan 0 homicidios a nivel nacional, y durante todo el periodo del gobierno del presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, finalizamos hasta ayer con 286 días con 0 homicidios. Parte de los datos, parte de la evidencia que confirma parte del balance que nos desarrolla en esta oportunidad el licenciado Marvin Aguilar Umaña. Al regresar, conoceremos la opinión del licenciado Aguilar Umaña hacia dónde pueden enrumbarse las pandillas en el presente año y en el 2024. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Aprovecho para saludar a todos nuestros televidentes a nivel nacional, de norte a sur, de oriente a poniente, la potente señal de Canal 67, El Salvador TV, es TV. De igual manera, para todos nuestros televidentes a nivel nacional, señal de cable Claro, Tigo y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten llegar a usted hasta donde se encuentra. Un fraterno saludo desde la ciudad capital San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Nos acompaña el licenciado Marvin Aguilar Umaña, antropólogo sociocultural, quien nos desarrolla en esta oportunidad una interesante lectura desde su análisis sobre las pandillas en El Salvador, año 2022 y 2023. Licenciado, conversábamos en el primer segmento de las posibles hipótesis o líneas de actuación que usted ve. Podría ser de que el actual liderazgo en la libre, como le denominan ellos, le está pasando factura a los cabecillas, a los fundadores, por los acuerdos de tregua en los gobiernos anteriores. Lo que sucede es que lo que tenemos claro es que hay una dirigencia de las pandillas que vive muy bien en comparación a la gran masa de los pandilleros, y esto es ya perceptible por parte de toda la base de las pandillas, ¿no? Tienen buenas colonias, sus residencias, en buenos colegios a sus hijos, protección más especial para sus mujeres o su familia, y esto es algo normal. Tienen negocios también que les dan cierta aura de legitimidad o de empresarios, se movilizan en buenos vehículos, y eso no lo tiene, digamos, el pandillero común.
Esto obviamente hace que, como esto hablamos de crimen organizado, y en una organización como lo son las pandillas, el mando vertical solo se alcanza cuando el de abajo quita al de arriba. Y esas quitadas de poder son violentas. Eso son purgas internas, son, digamos, enfrentamientos, son demostraciones de que ha sido traidor, digamos, a la base, y surgen líderes nuevos en la calle para comandar esto. Entonces creo que eso es lo que pasó, y los líderes que estaban en la calle no tuvieron la capacidad de reacción, la estrategia, no previeron una avalancha, nunca creyeron que el gobierno se podía venir encima de ellos, ¿vea? Porque nunca un gobierno se había atrevido a hacerlo. Y ellos planteaban, esto es como cuando yo he hablado con gente que recibió dinero de la partida secreta, ¿sabes? ¿Verdad? Entonces yo les he preguntado por qué ellos se atrevieron, sabían que ese dinero no tenía un origen lícito, pues, porque Ricardo, si yo vengo y te doy $3,000 de la nada, lo menos que me puedes hacer es preguntarme de dónde es ese dinero, pues, o por qué te lo estoy dando, ¿no? Entonces ellos decían que les aseguraron que nunca se iba a saber eso, porque era tanta gente la involucrada que jamás iban a investigar eso, iban a caer demasiada gente. Bueno, Tony Saca ha llegado a la Asamblea Legislativa y ha dado una lista de 500 personas que él dijo, dicen que yo me robé 300 millones, pues no, aquí está con quien lo compartí. 500 personas, donde tú ves ahí, digamos, nombres honorables, ¿verdad? De gente que venía a los medios de comunicación y se llenaba la boca dando consejos, diciéndote cómo hacer las cosas cuando ellos estaban recibiendo dinero de la partida secreta y que no declaraban Hacienda. Entonces, digamos, las pandillas, al igual, porque estos son organizaciones criminales, aquellos con la partida secreta y estos con la extorsión, al fin y al cabo es dinero, si te fijas, ¿no? Las pandillas igual pensaron que era tanta la gente involucrada, ¿verdad? Que incluso había gente de la policía, habían políticos y más su base social que se oscila, ¿qué? 250,000, 300,000, que es la base social, que es la gran fuerza electoral que ellos tienen, que nunca un gobierno los iba a tocar porque era meterse, digamos, ¿verdad?, en un avispero, ¿verdad? Entonces, pero vimos que solo era cuestión de ponerle nombre al monstruo y saber eso. Claro, ahí hay un relevo generacional, hay intrigas, hay divisiones dentro de las pandillas, que es, creo yo, lo que le ha permitido a este gobierno aprovechar esa debilidad del enemigo, el enemigo del pueblo, ¿no? Para poderlos derrotar, ¿va? Ahora, ¿significa esto que las pandillas han desaparecido? No. Cuando tú ves, por ejemplo, en los países europeos que tú, digamos, vas por allí y ves que son sociedades perfectas, ¿no? Entonces tú te preguntas, pues ni que aquí no hay delincuencia, no hay crimen organizado. Entonces, pero cuando ya escarbas en estas sociedades, por ejemplo, te vas dando cuenta que sí hay mafias, ¿no? Que sí hay crimen organizado. ¿A dónde está ese crimen organizado? En el control, por ejemplo, de la prostitución, el control de la venta de drogas, el narcomenudeo por un lado y el tráfico, ¿verdad?, que entra por otro lado. Te estás dando cuenta que también hay mafias que organizan los migrantes, ¿verdad?, la migración, ¿verdad?, el trabajo tipo esclavo. O sea, tú te sorprenderás cómo en Alemania se descubrió, y existe en Europa toda una red de gente que trae vietnamitas a Europa a trabajar por una miseria, ¿verdad? Y te estoy diciendo que pasa en Europa. El trabajo también sexual, la trata de blancas, todas esas son hoy las mafias que tú ves en la perfecta Europa, ¿verdad? Lo que pasa es que son de alguna manera más civilizadas. Es una sociedad tan perfecta cuando la ves desde la superficie que nadie quiere arruinar eso. Y las mafias saben que no pueden arruinar esa tranquilidad y esa paz. Que ya eso de Al Capone, que llegaba a ofrecerte seguridad a tu negocio, ¿va?, porque si no te podía pasar algo y vos decís, ¿qué me puede pasar? Y te pasaba al día siguiente, ¿verdad?, porque Al Capone te lo mandaba a hacer y entonces vos entendías que tenías que pagarle seguridad. Esa forma tan bajera de crimen organizado, Europa la ha superado, pero no quiere decir que no exista, digamos, crimen organizado, delincuencia. Las pandillas, me imagino que en este momento están mutando, ¿no? Mutando hacia otras formas de delincuencia que son las que la policía en su momento y la fiscalía también va a tener que enfrentar y tratar de controlar.
Esta es una existencia, ¿sabes? Muy común en el ser humano. Es que para que haya bien tiene que haber mal. O sea, nunca vamos a poder resolver ese problema del crimen, de la delincuencia, de la maldad. Lo que sí hay que tener mecanismos y herramientas para que no se te vaya, digamos, del control, que creo que es lo que pasó en el país, ¿no? ¿Qué nos dice la historia sobre diferentes grupos, actores no estatales que han tratado de oponerse al Estado y golpear a la sociedad? ¿Cuál podría ser ese estudio prospectivo de hacia dónde podrían ir las pandillas en el presente año y también enfrentando una campaña electoral que estará, desde mi punto de vista, cargada con el componente de un éxito en la seguridad y de haber erradicado o combatido a las pandillas? Vamos a ver, planteamos un escenario bien catastrofista, que las pandillas se reorganicen y cerca de las elecciones desaten un aumento de los homicidios, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cosa que está latente y que por lo tanto yo comprendo que por eso el estado de excepción tiene que mantenerse hasta las elecciones, ¿verdad? Ese es, para mí, es un escenario que está ahí y que es una especie de paz armada la que mucha gente siente, ¿verdad? Que van a regresar en un momento y van a regresar como los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? Una cosa así. Ese es como el escenario más catastrofista. Lo otro es que van a mutar, y creo que es lo que han hecho casi todos los grupos en la América Latina, por ejemplo los paramilitares de Colombia o los grupos guerrilleros, que es hacia la droga, ¿ve? El narcomenudeo, el abastecimiento de los clientes, ¿ve? Porque aquí hay gente que consume droga, entonces eso no ha desaparecido, pues. Entonces hacerlo de manera más, digamos, más discreta, más elegante, más estética, ¿vea? Y eso es lo que creo que hacia eso van a mutar. Ellos van a tratar de poner negocios, obviamente, ¿verdad? Para ahí lavar el dinero de la droga, y eso va a haber que perseguirlo, ¿va? Por lo tanto, yo me atrevería a decir que desapariciones y asesinatos vamos a seguir viendo, de forma quizás menos, pero van a seguir surgiendo, porque los ajusticiamientos dentro del crimen organizado es algo que nunca lo puedes detener. Ahora, sí hay que llegar a niveles normales, no a niveles de 10, 15 o 30 muertos diarios, pues, ¿verdad? Pero sí ya crímenes más específicos vinculados a en lo que andabas, ¿no? ¿Verdad? Eso creo que por ahí, hacia ahí veo yo que pueden migrar estos grupos delincuenciales, porque es lo que ves en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No te sorprende que Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de drogas, pero allá no hay cárteles de droga. O sea, Estados Unidos no tiene un Joaquín Guzmán Loera, no tiene un Pablo Escobar Gaviria, no tiene un cartel de Cali, ¿verdad? O sea, pero es el principal mercado de droga, de compra de droga. Entonces allá lo que hay es un montón de dealers, ¿verdad?, que son los que se encargan de llevar la droga a todos los Estados Unidos, y no permite el gobierno, fíjate, que haya un cártel, ¿verdad?, que controle todo, porque le caen encima, porque ese líder, ese cártel podría comenzar a competir con las estructuras del Estado, y de esa manera creo yo que hace algo aquí las pandillas y los grupos de crimen organizado puedan subsistir de esa manera. Hay algo que casi no se dice, y es que las pandillas en El Salvador trabajan para el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico necesita a El Salvador para pasar en tránsito la droga camino a los Estados Unidos. Entonces aquí, si bien es cierto, no hay cárteles de la droga, sí hay estructuras criminales que le ayudan a pasar la droga de Colombia a México y después a Estados Unidos. Quien controla la costa, por ejemplo, ¿verdad?, controla los desembarcos de droga y paga el cártel de Colombia una renta por la seguridad, por bajar ahí los alijos de cocaína y de droga, ¿verdad?, para que vayan en tránsito a Guatemala o a Honduras, ¿no? ¿Cómo pagan estos cárteles la droga en El Salvador a estas estructuras criminales? Las pagan con droga. Ya no pagan en efectivo. Entonces parte de ese cargamento que va en tránsito a Estados Unidos se queda en El Salvador, y eso explicaría fenómenos
muy interesantes, como por ejemplo que ha aumentado el consumo de drogas en el área rural, cuando antes en el área rural lo que más había era alcoholismo, era lo más grave. Entonces, pero hoy el aumento de droga en el área rural ha aumentado, en las ciudades se ha sofisticado, porque hay deliveries de droga, hay coffee shops como, ¿verdad?, como en Holanda, donde se reúnen a consumir droga, en San Salvador. Hay fiestas donde hay edecanes vendiéndote droga en las fiestas, por ejemplo. Entonces eso se ha sofisticado, ¿no? Y la policía tendrá que desarrollar unidades especiales, la fiscalía tendrá que utilizar, más tecnología, porque lo que va a haber que comenzar también a seguir es el dinero, ¿verdad? El dinero te lleva hacia donde está, los grupos de poder del crimen organizado. Licenciado Marvin Aguilar, la semana anterior estuvo acá en este foro el licenciado Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional, y a mi pregunta sobre su participación en la próxima elecciones internas del PCN, lo confirmó. ¿Cómo ha sido este proceso para llegar a este acuerdo con el Partido de Concertación Nacional para que usted pueda competir por una diputación en las elecciones internas que están próximas a desarrollarse por este instituto político? Bueno, primero hay que decirlo, una de las cosas positivas es que en San Miguel el PCN no tiene diputado, por lo tanto no hay esas luchas intestinas de que tienes que ir a quitarle el puesto a alguien o a pelear una posición con alguien, ¿no? Eso es realmente cómodo. Lo otro es que a mí siempre me ha motivado, fíjate, participar y representar a mi departamento. Yo en ese sentido soy muy provinciano, ¿verdad? Yo me considero ciudadano del mundo, pero si hay un lugar a donde yo quiero morir, es San Miguel, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si yo voy a pasar mi vejez y mi muerte será en San Miguel, pues voy a tratar de trabajar por ese lugar, ¿no? Ese es como, digamos, el objetivo, el ideal, ¿verdad? Pero hemos pasado casi todo el año pasado en reuniones con el Partido de Concertación Nacional, afinando situaciones de participación, como debe de ser. Primero, creo que una cosa bien importante que el PCN ha permitido es cómo vamos a votar, definir eso con anticipación. Uno de los grandes problemas de los diputados es que en el afán por tener el puesto de diputado no preguntan cómo hay que votar o cómo va a ser la negociación, y estando allá, ya en el pleno, si son electos, tenés un montón de conflictos que son los que has visto. Entonces, esto es ese famoso refrán de cuentas claras, amistades largas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos acordado es cómo voy a votar en la Asamblea Legislativa, y es, por ejemplo, que en la fracción se discute una propuesta, ¿no? Y si esa propuesta, la mayoría de la fracción decide apoyarla, yo tengo que decir en ese momento si estoy en contra de esa propuesta y anunciarle al secretario general que no voy a votar por esa propuesta. No puedo no decir nada en la reunión de fracción y en el pleno dar la sorpresa de que no acompaño esa posición. El secretario general tiene que ir sabido ya a la votación quiénes van a votar a favor y quiénes en contra. Y me parece que eso es correcto. Vea, esa es una cosa, la primera. ¿La han aceptado? Claro, sí. Mira, el secretario general, don Memo, es una persona muy política y muy inteligente. El país necesitaría más gente así de política y tan concertador como lo es Memo, ¿no? Lo otro es que, imagínate que haya una posición, una propuesta en la Asamblea que el partido tenga que apoyar, porque se ha comprometido con otras fracciones a impulsar, esa ley, que es vital para el PCN. Entonces, si yo entiendo que es vital y no quiero votar por esa ley, entonces yo me retiro del pleno, ¿verdad? Y ponen a un suplente para que él vote por esa ley. Y cuando yo venga a tu entrevista y me preguntes, pero ustedes votaron por esa ley, momento, yo no voté por esa ley. Una cosa es el partido y otra cosa soy yo. Es más elegante pedir que llegue
el suplente a decir no o, lo que sucede que a veces o apachar el botón y decir abstención? Claro, o sea, pero es que si no estás, te voy a poner, pongámosle ejemplos, para que quede claro. Yo estoy en contra del Bitcoin. Si yo hubiera estado en la Asamblea Legislativa, yo voto en contra del Bitcoin. ¿Verdad? Vale. Pero un proyecto presidencial, un proyecto que lidera el presidente Bukele, claro. que lidera el gobierno, usted en ese momento hubiera votado en contra, sí, siendo el PCN un aliado. Claro. ¿Por qué en contra? Porque ya te fijaste en las encuestas, a la gente no le gusta el Bitcoin. Entonces, ¿con quién hay que estar? ¿Ves que ese es el punto? ¿Va? Si vas a decir que el pueblo es el que te pone ahí, tenés que estar con el pueblo, ¿verdad? Caso dado, la reforma, digamos, a la despenalización del aborto, por ejemplo, te voy a poner un caso dado. Tú sabes mi posición en relación a eso, tú sabes cómo pienso, yo soy liberal en ese sentido, pero quizás el PCN es conservador en ese sentido, y hay un acuerdo de fracciones, fíjate, hay un acuerdo de fracciones de no apoyar eso. Entonces yo me retiro del pleno para que el PCN pueda cumplir esa posición. Si usted le dijo en la reunión de la comisión previa al pleno que no iba a votar o que iba a votar en contra, le dicen que está bien, pero al momento de la votación lo sustituyen. ¿Cómo se llama? Ese es un acuerdo que tiene que hacerse también. Porque no puede, al propietario no lo puedes quitar. Al propietario pero no lo pasado. Bueno, pero eso ya es una violación a la ley. El propietario es propietario, a él no lo puedes mover. Solo que el propietario se exonere, ¿verdad? Por eso es que el acuerdo es importante. Y lo tercero, yo no quisiera que me pasara lo de Romeo Auerbach. Y es que yo diga una cosa y de repente tenga que salir disculpándome, ¿verdad? Porque me dijeron que me equivoqué, porque me equivoqué. Que puede pasar, uno se puede equivocar. Claro. Entonces hemos acordado que las declaraciones que yo dé son personales, a las cuales tengo derecho, ¿no? No puede ser que una persona tan mediática como yo, ¿verdad?, cuando ya sea diputado, no acepte venir a tu programa. Vendría en calidad de Marvin Aguilar, no como diputado del PCN. O como diputado, ¿verdad?, pero opiniones personales. Porque acuérdate que, y esto es cómodo, porque un diputado no puede cambiar ninguna ley si necesita 42 diputados más, ¿verdad? Entonces eso te deja una posición cómoda, incluso porque puedes decir, mire, yo con eso no estoy de acuerdo. Sí, pero hay correlación de fuerza y tu voto no importa ahí. Sí, está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Se han puesto de acuerdo, entonces, ¿estás satisfecho con la negociación, con el acuerdo alcanzado? Es correcto, así es. Y en el caso de San Miguel, que es lo que, digamos, me motiva a mí, es porque allá en San Miguel me va a tocar a mí enfrentarme con los mismos de siempre. Esa lucha que comenzamos en el movimiento Nuevas Ideas, que era derrotar a los mismos de siempre, falta concluirla en San Miguel, ¿verdad? Lo que ves en San Miguel es gente que ha estado en los partidos tradicionales, que pactaron gobernabilidad de diferente forma, hoy se han plegado a Nuevas Ideas por conveniencia, ¿verdad? Entonces, mis adversarios son locales, en el sentido de que los mismos de siempre siguen controlando la ciudad, y eso es lo que la gente, los migueleños, están cansados. Entonces yo me sumo a esa, digamos, ¿verdad?, a darle voz a ese sentimiento en San Miguel, y por eso mi candidatura en una encuesta interna que hicimos, porque es lo primero que debe hacer un candidato, saber si tiene opciones o no, ¿verdad? La encuesta interna que hicimos estipula que yo entro de diputado en las próximas elecciones. Entonces, eso me permite a mí hacer clic con los migueleños. Los migueleños necesitan una voz que diga lo que está bien y que diga lo que está mal. Que no utilice el nombre de Dios en vano para mantenerse y lograr una diputación, como hacen en San Miguel. Que no esté vinculado al narcotráfico, ¿verdad?, y que no aparezca de repente siendo el diputado más rico de la Asamblea Legislativa. Que no es malo ser rico, el problema es que no explicás de dónde viene esa riqueza. Entonces San Miguel está cansado de eso, y te estoy mencionando 3 problemas de 3 diputados actuales
que están señalados y vinculados con eso. Eso, que no lo entiendan las élites políticas de San Salvador, que los migueleños y migueleñas están hartos de esa forma de hacer política, es no entender tampoco por qué es que hubo ese apoyo, vea, incalculable a la presidencia del presidente Bukele, ¿no? No es una desventaja competitiva con una participación importante mediática suya en canales, radio, medios escritos, multiplataformas de redes sociales, buscar una candidatura por San Miguel cuando su imagen es nacional e internacional, incluso con la residentes en el exterior, y poder buscar una plaza en San Salvador, en la joya de la corona? Es que yo soy del Águila, man. No soy de la Alianza, man. Entonces, soy de San Miguel. Mi familia ha estado vinculada a San Miguel. Mi papá ayudó al doctor Charlé a crear el Carnaval de San Miguel. Mi hermana fue reina del Carnaval de San Miguel. Yo fui miembro del comité de festejos algunos años. Camino por esas calles, estudié ahí. Cuando los años que viví fuera estudiando en Europa, y yo decía, ¿cuándo vamos a tener esto allá? No sé, era de esa. Y yo podría haberme quedado fuera, fíjate. Mi papá es extranjero, mi mamá es salvadoreña, pero vive en Los Ángeles desde los 80. Y siempre que me ve me pide la partida de nacimiento para iniciarme el trámite de residencia. Pero me gusta San Miguel. ¿Quién lidera su campaña? ¿La va a poner en manos de un experto en marketing político? ¿Van a contratar unos gurús para asesorarle? ¿O es esa vivencia, esa experiencia de migueleño y también de un profesional de la antropología la que estará tirando todo lo que tiene para poder, en primer lugar, ganar la interna y luego buscar un curul? Yo estoy en campañas políticas desde 1984, fíjate. Estaba bichito. Entonces imagínate la cantidad de campañas que he pasado ayudando a candidatos, ¿verdad? Que para que sean electos, ¿no? Entonces creo que tengo una vasta experiencia en manejar campañas, pero lo que estamos haciendo es un grupo de trabajo interesante en San Salvador, en San Miguel y en Estados Unidos, y en redes, ¿verdad? Eso es interesante. En el proceso que estamos ahorita es acercándonos a la estructura del PCN en San Miguel, donde la hay y donde no la hay, formarla, abriendo las puertas del partido, porque el PCN está en el proceso del empadronamiento para crear el padrón para las internas. Entonces sí, convencerlos de que hay que, cambiar la ciudad, a poner nuevos liderazgos. ¿Algún lema, eslogan que ya esté? Pues fíjate que no lo hemos estado pensando, por supuesto, porque va a haber que tenerlo. Que por cierto, no sé qué te parece, estamos discutiendo esto, si es la voz de los migueleños, pero con arroba, para que vayan todos incluidos, o San Miguel necesita una voz, pero me gusta la palabra voz, pero por ahí va a andar algo, porque lo que tú acabas de decir, alguien tan expuesto mediáticamente tiene que ser la voz de un departamento, de una zona que nos hemos sentido históricamente abandonados. Quema las naves Marvin Aguilar si pierde las elecciones también. Me retiro, exactamente. Creo que es un ciclo. Te dije, estoy en las campañas desde 1984. Entonces, creo que y llegar al análisis político es porque análisis que no transforma no sirve para nada. Entonces, este es el momento de la transformación, de mostrarle, la gente me conoce, entonces si los migueleños ya no votan por mí, es la señal que tenés que retirarte. Y así debe de ser, ¿no? Gracias, licenciado Marvin Aguilar Umaña, por su participación, por esta exposición de su opinión, cómo está leyendo usted el desarrollo de las pandillas criminales en El Salvador, y también hemos podido confirmar su proceso de participación en las elecciones internas por el Partido de Concertación Nacional. Le deseamos el mayor de los éxitos, bendiciones. Creo que está siguiendo una ruta natural de
participar en un análisis y debates políticos a tratar de ganar y de transformar su ciudad de San Miguel. Amigos y amigos televidentes, cibernautas, agradezco su sintonía. Recuerde, la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Practique una actividad física, ayude a su salud mental y confíe en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.